¿Por qué tú, que has leído tanto, que has meditado, que conoces el mapa de tu dolor, sigues repitiendo el patrón que conscientemente detestas? Esa es la pregunta que resuena en el silencio del alma de quien busca una sanación profunda y se encuentra, una vez más, con la amarga sensación de la autosabotaje. No se trata de una falla moral ni de falta de carácter, sino de algo mucho más antiguo y sutil. La autosabotaje es, en realidad, un programa de supervivencia, un error del sistema nervioso. Tu cerebro, en su búsqueda primordial por seguridad, prefiere la miseria conocida a la felicidad desconocida, porque lo conocido, aunque sea doloroso, lleva la etiqueta de seguro. Es la alarma silenciosa del cerebro activada, donde el cortisol, la hormona del estrés, se vuelve más familiar que la oxitocina y la dopamina, que prometen una paz sostenible. El error fatal que cometemos y que el maestro Claudio Naranjo nos invita a desarmar es luchar contra el síntoma. No sirve de nada intentar solo cambiar la acción repetitiva, es necesario mirar la estructura que la genera. Naranjo nos enseña que el carácter y, por lo tanto, la autosabotaje es una fijación de la mente que se ha convertido en su propio lente de percepción. Tú no repites el error, repites el modo de ser que lo generó, y ese modo de ser es tu frecuencia vibracional desalineada, tu eneatipo. Mientras luchas contra lo que haces, tu identidad inconsciente exige que sigas siendo quien siempre has sido. Como recuerda Gabor Maté, no se trata solo de repetir el error, sino de huir del presente. La autosabotaje es un intento desesperado de revivir o, paradójicamente, evitar el dolor original. Una respuesta automática y aprendida del trauma no procesado que mantiene la energía atrapada en el pasado. ¿Qué está gritando tu alma? ¿Qué heridas no han sido sanadas? La verdad es que este ciclo vicioso de dolor tiene un código, y para romper el ciclo necesitamos descifrar ese código. En esta inmersión profunda, juntos vamos a decodificar los 8 mecanismos más crueles del autosabotaje para que finalmente puedas desactivar este ciclo, realinear tu frecuencia e iniciar el viaje sagrado de regreso a tu esencia. ¿Por qué las personas que más se esfuerzan por cambiar terminan atrapadas en el mismo lugar? La respuesta está en la confusión entre el esfuerzo externo y el cambio interno de vibración. Tratas el ciclo repetitivo como una simple falla de disciplina, como si fuera cuestión de no haber sido lo suficientemente fuerte, pero en realidad es una profunda falla de percepción. Tu mente, acostumbrada a operar bajo el viejo paradigma, intenta desesperadamente arreglar el presente con las mismas herramientas rígidas y limitadas que crearon tu pasado. Esa insistencia en forzar el resultado, en lugar de convertirte en el resultado, es lo que mantiene tu frecuencia desalineada. Existe una señal sutil, casi inaudible, que muestra que tu energía interna está en disonancia con lo que tu alma desea manifestar. Puedes desear la paz interior con todas tus fuerzas, pero si tu vibración interna resuena con la carencia o con la urgencia de llenar un vacío, el universo responde a esa resonancia, no a tu súplica externa. La autosabotaje se manifiesta en ese abismo entre el deseo ardiente y la frecuencia silenciosa de «no soy digno» o «esto nunca va a durar en mí». El deseo es la intención, pero la frecuencia es el ancla que te retiene. La ansiedad que sientes ante la posibilidad de cambio es, en realidad, energía del futuro mal dirigida. Es la fuerza de manifestación tropezando consigo misma, porque está impregnada del miedo a la pérdida y a lo desconocido. Para transmutar esa ansiedad, necesitamos lo que llamo reencuadre de intención, el acto consciente de tomar el miedo al futuro, esa energía inquieta, y transformarlo en la claridad nítida del siguiente paso presente. No se trata de vibrar alto y esperar, sino de ser la coherencia vibracional de la hora, permitiendo que la luz interior se convierta en la guía. Existe un peligro oculto en el camino espiritual, un laberinto donde el ego se disfraza de iluminación. Es la llamada espiritualidad performática. El riesgo está en identificarse con la imagen externa de persona evolucionada, mientras tu inconsciente, cargado de sombras no vistas, se ahoga intentando mantener esa fachada. El ego espiritual
ese que quiere parecer elevado, tener las respuestas correctas y la mejor frecuencia. Es, con frecuencia, el mayor saboteador de la autenticidad. Se aferra al concepto de yo sanado antes de que la sanación realmente se asiente en el cuerpo y el alma. Carl Jung hablaba de la sombra, y aquí vemos su manifestación moderna. El yo que se presenta como sabio es el mismo que se sabotea cuando nadie lo ve. La autosabotaje surge cuando lo que crees que el mundo ve de ti, el efecto Pigmalión externo, entra en conflicto con lo que tú, en tu parte más íntima y silenciosa, crees que mereces. El efecto Galatea negativo. Te saboteas porque, en el fondo, tu alma duda de su capacidad de sostener la paz, el amor o la prosperidad que te propones manifestar. La creencia limitante más fuerte es aquella que nutres sobre ti mismo. Para rescatar la coherencia emocional y realinear tu energía, proponemos el test de coherencia silenciosa. No se trata de autoanálisis punitivo, sino de un reconocimiento compasivo. Antes de realizar cualquier acción que esperas que sea transformadora, detente un instante y pregúntate con total honestidad: ¿estoy haciendo esto desde mi autenticidad, desde mi verdad interior, o lo hago para huir de un dolor antiguo o para probar algo a alguien? El espacio de silencio que surge de esa pregunta es donde se revela tu verdadera frecuencia y donde el saboteador finalmente puede ser visto. Muchas veces, el ciclo repetitivo no trata realmente de nosotros, sino de la lealtad invisible que mantenemos hacia quienes vinieron antes. El error invisible que te ata al autosabotaje es, irónicamente, un intento de amor arcaico hacia tu sistema familiar. Si tus antepasados sufrieron carencias, si el éxito fue peligroso o si la abundancia representó una pérdida, tu mente inconsciente, en un mecanismo de pertenencia, repite el límite. Te saboteas para no ser inconscientemente expulsado del clan por tener algo distinto. Esta dinámica se conecta con lo que entendemos como la inversión parental adaptada a la supervivencia emocional. Inviertes energía mental y emocional en patrones de comportamiento que, aunque hoy parezcan destructivos para tu yo consciente, fueron validados o incluso necesarios para tu supervivencia emocional en la infancia. El sufrimiento, en ese contexto, se convierte en tu inversión más segura, la moneda de intercambio para sentirte aceptado. La sabiduría ancestral y la enseñanza naranjiana sobre la paciencia vibracional nos invitan a honrar el pasado, reconocer el dolor del sistema, pero decidir no pertenecer más a él. La práctica del desapego, en este contexto, no es olvidar, sino liberar la necesidad de seguir siendo la misma persona de ayer, atada a las reglas no escritas de lo antiguo. Es permitir que tu frecuencia actual se desligue de la frecuencia de sufrimiento que mantuvo unida a tu familia, transformando la lealtad en liberación. En este punto del camino, necesitamos entender cómo la química de nuestro cerebro se alía con nuestro pasado traumático para mantenernos dentro del ciclo del autosabotaje. La dopamina, el neurotransmisor de la búsqueda y la recompensa, bloquea tu manifestación sin que te des cuenta. Lo que el cerebro busca compulsivamente no es el resultado final, sino la emoción de la búsqueda, la gratificación instantánea de casi lograrlo, de intentar comenzar, de planear el gran cambio. Ese pico dopamínico es lo que el sistema persigue, y eso te mantiene atrapado en el ciclo del casi, evitando el esfuerzo real y prolongado donde la serotonina de la satisfacción sostenida y la oxitocina de la conexión se establecen. El error fatal de quien intenta manifestar desde la carencia es la urgencia de controlar el tiempo divino, de forzar el futuro. Esa prisa activa el cortisol, nos sumerge en el estrés y apaga el lóbulo frontal, la parte del cerebro que alberga la sabiduría, la paciencia y la visión a largo plazo. La autosabotaje, vista desde la neurociencia, es la expresión del cuerpo diciendo: tengo tanta prisa por lograr el resultado que no puedo simplemente ser el proceso. Es la aceleración que paraliza. El secreto para mantener la coherencia emocional y elevar tu frecuencia está en la comprensión de la plasticidad cerebral. Ella requiere repetición con intención curativa. No basta con sentarse a meditar pasivamente. Es necesario sentir el nuevo patrón deseado hasta que el cerebro realmente cree una nueva ruta neuronal.
La nueva vibración no es un pensamiento místico, sino una nueva autopista bioquímica formada por tu presencia consciente y por la clara intención de ser ahora quien deseas convertirte. Aquí llegamos a un punto crucial y contraintuitivo en la liberación de los patrones. El bloqueo, el fracaso repetido, no siempre es un problema. Muchas veces es tu mayor beneficio secundario no reconocido. Tu identidad, tu narrativa de vida, se ha construido alrededor del papel de «soy la persona que lucha con esto». Soy quien siempre falla en aquello. Si sanas el problema, si la falla desaparece, la pregunta inevitable surge: sin este papel, ¿quién soy? El miedo al éxito o a la estabilidad es muchas veces el miedo a perder la única identidad que has aprendido a sostener. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de intentar curar la falla y comienzas a honrar la nueva identidad que la sanación requiere. El momento de la transformación real sucede cuando dejas de ser la víctima del patrón y te conviertes en el responsable de sostener conscientemente el nuevo estado del ser. La vibración cambia cuando la identidad se alinea. Es necesario encarnar a la persona que naturalmente ya no tiene ese problema, incluso antes de que desaparezca por completo. Para reconectar tu frecuencia con tu yo auténtico, proponemos el método de desidentificación del rol, un ritual en 3 pasos para salir de la sombra. Identifica claramente el rol saboteador, el ansioso, el dependiente, el procrastinador. Obsérvalo desde afuera, como si fuera un personaje en un escenario y no tú mismo. Crea y encarna activamente el nuevo personaje, tu yo despierto, de forma consciente e intencional, eligiendo pequeñas acciones que esa nueva versión de ti haría hoy. Porque el silencio interior puede ser muchas veces más poderoso que la intención ruidosa que gritamos al universo. Porque la ley de la atracción, en su profundidad, no trata de gritar tu deseo al cosmos, sino de ser la resonancia de lo que buscas. La verdadera frecuencia vibracional solo se revela en el silencio de una mente que ya no necesita probar nada, ni a sí misma ni a los demás. Es en ese vacío de necesidad donde la conexión auténtica se establece. Muchos conceptos de manifestación se pierden en la superficialidad, convirtiéndose en un exceso de esfuerzo. Manifestar no es forzar que algo suceda, es permitir que suceda. Tu saboteador es tu exceso de esfuerzo por forzar la realidad, una energía masculina rígida y desequilibrada que bloquea la escucha de la intuición y el flujo de la energía femenina receptiva. Intentas cavar la semilla, en lugar de nutrir el suelo. La naturaleza es nuestra maestra más antigua sobre el tiempo divino. Una semilla no se desentierra cada hora para revisar su crecimiento. Su desarrollo es interno, silencioso y orgánico. Tu trabajo en la sanación no es cavar el resultado, sino nutrir el suelo interior, tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. La presencia consciente en el acto de nutrir es lo que eleva tu frecuencia y permite que, en el tiempo exacto de tu alma, la floración ocurra sin la presión del autosabotaje. Existe un espejo cruel que la sombra proyecta, y reconocerlo es un acto de valentía espiritual. Tu patrón repetitivo, tu saboteador interno, suele ser aquello que más juzgas o criticas ferozmente en los demás. La irritación excesiva, la crítica constante, la rigidez ante los errores ajenos son en realidad el reflejo amplificado de tu propio trauma no resuelto, ese que te niegas a abrazar en ti mismo. La proyección mantiene el dolor disfrazado. Una forma simple de saber si realmente estás rompiendo el patrón es observar la resistencia externa. Si tu cambio interno, tu nuevo alineamiento energético, comienza a generar crítica, distanciamiento o desaprobación de personas cercanas, vas por el camino correcto. La autosabotaje busca, en gran parte, mantener el status quo de tu entorno, protegiendo las viejas dinámicas de pertenencia. El factor clave para disolver la repetición es entender la diferencia entre aceptación radical y resignación pasiva. La autosabotaje termina cuando aceptas el lugar exacto donde estás en este momento, sin resignarte a quedarte ahí para siempre. La aceptación es el motor frío y compasivo del cambio. Reconocer la realidad para poder moverte. La resignación, en cambio, es el ancla que el trauma usa para justificar la inmovilidad.
Para recapitular lo que hemos visto en esta travesía, el autosabotaje es la unión entre un malentendido de la neurociencia, la búsqueda de confort en lo conocido y un trauma profundo del espíritu, la lealtad al sufrimiento. La única manera sostenible de romper este patrón no es luchar contra la acción que dicta, sino cambiar la identidad que exige esa acción. Debes convertirte poco a poco y con compasión en la persona que naturalmente ya no tiene ese problema. Claudio Naranjo nos habla de la necesidad de integrar las subpersonalidades. El saboteador no es un enemigo a eliminar con fuerza de voluntad. Es una parte herida que necesita ser educada e integrada a tu ser mayor. Lo reconoces. Le agradeces por el servicio de protección que ofreció en el pasado, nacido del miedo, y luego lo colocas al servicio de tu nueva jornada despierta. La inteligencia emocional, como señala Daniel Goleman, radica en la habilidad de gestionar la emoción y usarla como información valiosa, no en luchar contra ella. La autosabotaje es una emoción intensa, ya sea miedo, vergüenza o culpa, que solo se desactiva cuando es nombrada, sentida y comprendida. Esa claridad emocional es el verdadero fin del patrón repetitivo. Tu falla no es tu verdad final. Es el mapa exacto que te muestra dónde tu alma necesita más acogida y luz. Comienza con el silencio, no con la lucha.